Bien, muchachos, mi nombre es Eri Núñez, Trading de O. Vamos a su cafecito del día de hoy, recordando que no es una recomendación de inversión, manejo de cartera ni demás. Lo que estamos haciendo acá, eh, sencillamente un conglomerado de noticias, lo cual allí pueden tener para un mejor análisis, para sus conocimientos, incluso lo que está pasando a nivel mundial, pero nada que ver con recomendación de inversión ni nada por el estilo. ¿Ok? Vamos de lleno de una vez con el Banco Central Europeo, lo cual tiene, vamos a centrar esa fuerte, ¿no? Esa noticia del día de hoy donde se conoce la tasa de tipos del Banco Central Europeo y se prevé que Christine Lagarde pueda venir a bajar más la tasa de tipo, ya casi un 100% asegurado ese dato. Vamos a ver acá, dice el Banco Central Europeo bajará los tipos de interés hasta el 2% para activar la economía de la eurozona y neutralizar a Trump. El Consejo de Gobierno reportará las tasas a un 25% básico inmerso en un escenario marcado por la incertidumbre de guerra comercial y sus deberes hechos al doblegar la inflación por debajo de su objetivo del 2%. Aquí les he dejado también una gráfica simulando sobre ese impacto en el euro dólar. Sería muy tonto no operar el euro dólar el día de hoy en corto, ¿ok? Esto claramente va a debilitar el euro, por lo cual vamos a tener una fuerte caída, se puede prever, ¿no? Son mis previsiones, recordando eso que siempre mis previsiones, mis análisis son mis análisis, nada que ver con recomendaciones, ¿ok? Entonces, pudiéramos tener una caída en el euro dólar por el debilitamiento del euro que puede tener esa reducción de tasa de tipos. Más adelante vamos a ver un poco más esta parte técnica, avalada también por lo fundamental que vamos a tener el día de hoy, ¿ok? Vamos a ver acá. Ahí les he dejado una simulación, ¿no? Vamos a ver acá. Fíjense que vuelve aquí un repunte, ya les explicaré el por qué, ¿ok? Vamos a ver, muchachos, tenemos lo mismo, las bolsas europeas amplían sus ganancias ante la esperada bajada de tipos del Banco Central Europeo. Hemos visto en la madrugada del día de hoy un alza en los mercados, ¿no? Eso se puede ya estipular bajo la misma noticia que vimos anteriormente. Vamos a ver acá qué más tenemos. Titulares, el petróleo cae ante un aumento de la reserva estadounidense y los recortes de precios a Arabia Saudita. Eso lo vimos en el reporte que pasó sobre el inventario de crudo. La reserva aumentó. Allí vemos los precios del petróleo que cayeron en la primera operación del jueves tras el aumento de las reservas de gasolina y diésel en Estados Unidos y el recorte de Arabia Saudita en los precios de julio para los compradores asiáticos de crudo. Ok, aquellos que operan materias, puedes allí tener un buen dato para lo que puede pasar. Ok. El dólar se debilita ante los malos datos económicos y la incertidumbre comercial persiste. Bien, vemos aquí lo que ellos que siguen el índice del DAX, pueden ver allí ese debilitamiento. Vamos a ver si podemos pasar a, a ver el DAX. Vamos a ver el DAX. Ah, creo que yo lo había puesto por acá. Creo que lo había puesto por acá el DAX. Bueno, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Espera un segundito.
Tu. Ok, ahora sí. Aquí tenemos el índice del dólar, mírenlo acá, lo pueden buscar como DXX, mírenlo aquí, DX, perdón, DXY, perdonen la lectura, recuerden que estamos en la madrugada, siempre hago esa salvedad. Mis videos no son editados ni nada por el estilo, ahí pueden ver quizá algún error, algún delay buscando información y demás. Hoy un poco tarde, estamos un poco tarde. Son ya las 5:40 de la mañana. Suelo hacerlo más temprano. Ok, vemos aquí miren cómo ha venido todo la debilidad en el índice del dólar. Miren cómo ha venido toda la debilidad. Aquí estoy en gráfica de 1 hora. Y vamos a ver qué más sucede. Vamos a ver qué más sucede el día de hoy y demás con respecto a todo lo que tiene que ver con la zona euro. Bien. Ideal que pudiera fortalecerse un poco más el DAX para aplicar un poco más esa caída que estamos esperando en el euro dólar. Pero ya luego vamos a irnos a ver toda esa parte. ¿Ok? Vamos a seguir con los titulares. Dice acá, el dólar se debilita el jueves, estancando cerca de sus mínimos de 6 semanas. Y yo lo puedo ver en el gráfico. Después de que los débiles datos económicos de Estados Unidos revieran los temores de un crecimiento lento y una inflación elevada, mientras que el euro se mantuvo estable ante la esperada bajada de tasa de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Los datos negativos que mostraron el sector de servicios estadounidense se contrajo en mayo por primera vez en casi un año y el mercado laboral se está relajando, provocando un empuje en los bonos del Tesoro con el rendimiento de bonos de Tesoro estadounidense a 10 años rondando mínimos de 4 semanas. Vamos a ver, porque allí tuvimos un dato también que lo pudimos ver en uno de los cafecitos sobre la venta de bonos a 10 años y demás y todo lo relacionado a ello. Aparentemente aquí ya hay un alivio un poco con respecto a ello. Vamos a pasar a lo mismo sucedido en las acciones de esta madrugada, ¿no? Dice Wall Street, sube ganancias al impulso tecnológico que compensa las preocupaciones económicas, también de la mano con el informe del ADP, que lo vimos el día de ayer, y el sector servicios, también dado a conocer. No voy a abundar mucho más sobre esto para no hacer tan largo el cafecito del día de hoy. Tiene que ver mucho más con la parte técnica. Vamos a ver acá, tenemos un presidente Donald Trump que sigue lanzando cosas. El presidente Donald Trump dice que el límite de la deuda estadounidense debería de eliminarse por completo, una total locura. Es como que no, básicamente es quitarle un stop loss a la deuda, lo que está diciendo el presidente Donald Trump, a la deuda estadounidense, quitarle un stop loss. Eso básicamente es lo que está diciendo. Algo totalmente una locura, pero va muy, muy de la mano con ese proyecto, gran y hermoso proyecto de ley, como lo ha llamado. Fíjense acá que se proyecta que la deuda nacional de Estados Unidos aumentará a 55 billones de dólares para el 2034 si se aprueba el gran y hermoso proyecto de ley. Recuerden que eso es un proyecto que asume mucha obligaciones fiscales, lo asume. Sí, de bien es cierto, algo eh, a corto plazo, visto bueno, quizás por algunos empleados y demás, pero por los empleadores no, ¿ok? Porque se asume mucho, mucho impuesto al consumo perdón, al consumo no al área de empleo. Entonces, eso, fíjense que incluso el mismo Elon Musk ha dicho que eso, en pocas palabras, eso es una locura, eso es una aberración a la economía, lo ha dicho claramente Elon Musk, empresario, ¿no? Que se va a ver afectado también por ese mismo gran y hermoso proyecto de ley de Donald Trump, lo cual no compartió, renunció a su cargo y demás, y allí vemos muchísimas reacciones con respecto
a ese gran y hermoso proyecto de ley de Donald Trump. El mismo Elon Musk ha remetido en las redes con respecto a esto y es precisamente por esa locura de que se aumente la deuda pública. No, no tiene nada que ver con una regulación de lo que puede ser la deuda en Estados Unidos. Esto sencillamente es una locura, como lo dice el mismo Elon Musk. ¿Ok? Dice acá, los proveedores de automóviles de Estados Unidos afirman que necesitan medidas inmediatas sobre las restricciones a las tierras raras en China. Mira acá, yo quise hacerle una pequeña aclaratoria, una pequeña dato curioso sobre esto, porque no quiero sencillamente leerle los titulares sin explicarles, ¿no? No tiene nada que ver con algo de terreno, netamente directo el término restricciones a tierras raras en China. Esto más que bien son elementos o materias, por decirlo así, que se utilizan para la construcción de algunos productos. No, nada que ver con ningún pedazo de tierra o algo así como el mismo término lo puede expresar. Aquí les dejo unos datos. ¿Cuáles son esos elementos que incluyen escandio, itrio, lantanidos, perdón, lantánidos, perdón, y allí tienen muchísimos componentes químicos y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan en productos como motores de automóviles eléctricos, imanes potentes, pantalla LED, equipos médicos, misiles guiados, baterías recargables de teléfono y computadores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama tierras raras. Entonces, ese impedimento de ese tipo de materia o tierras raras, ya llamado por su nombre, eso ha creado mucha preocupación para los fabricantes del sector automotriz de Estados Unidos que afirman que que dependen y necesitan de eso, pero las restricciones puestas por parte de China ha aumentado la preocupación sobre esta parte. Y el sector automotriz pide ya una medida lo más pronto posible para poder solventar esa deficiencia y necesidad sobre esas tierras raras, que ya lo conocen acá, ¿ok? Seguimos sobre titulares. Estados Unidos hizo peticiones duras a Vietnam en negociaciones comerciales, según fuentes. Esto ya lo hemos visto más en los cafecitos de anteriores, donde vemos un Estados Unidos que presiona por cerrar acuerdos comerciales, presiona por cerrarlos, presiona por tener negociaciones. Ya hemos visto a secretario de Tesoro. eh, Scott Business, lo cual siempre ha mantenido una postura de que se están negociando, que se están cerrando, que se están cerrando y se están cerrando, pero no terminamos de ver nunca acuerdos significativos cerrados con respecto a todas esas negociaciones de Estados Unidos y su tipos de aranceles colocados a varios países con esas mismas intenciones de ya cerrar negociaciones y demás, pero no vemos avances y aquí vemos un Estados Unidos presionando para esos fines, ¿no? Y terminar de cerrar acuerdos y demás, pero allí va, ¿no? Vamos a ver acá qué tenemos. Google anunció el lanzamiento de Veo 3, la nueva versión de su generador de video impulsado por inteligencia artificial, que ahora no solo crea imágenes en movimiento, sino que también genera e integra audio, incluyendo diálogos entre personas y sonidos ambientales como los de animales. Con esta actualización, Google se posiciona como competidor directo de herramientas como Sora de OpenAI, pero con una diferencia clave, la generación de audio sincronizado en los videos creados desde texto o imágenes. Esto es
muy innovador. Ya se esperaba eso, ¿no? Solo estábamos viendo quién tiraba primero la primera piedra, ¿no? Y aquí vemos a un Google que ya lo anunció, ya de hecho está en marcha, ustedes lo pueden adquirir y demás, y es de pago, ¿no? Creo que el pago es un poco caro al principio, yo creo que son unos ciento y algo de dólares mensual, ¿eh? Mensual para crear unos videos, y creo que te limita a unos 3 videos diarios solamente. También ha habido muchos comentarios, según lo que pude leer, de que todavía no está al 100% sincronizado audio-video, lo cual no creo que sea una buena opción de compra por el momento, hasta que esto no esté bien sincronizado, pero sí ya está disponible, ¿ok? Sí está disponible y allí lo podrán ver. Tomen todo esto en cuenta, lo pongo sobre el tapete porque tenemos un Google que luego va a rendir informes en los earnings sobre todo esto, y esto impacta bastante lo que pueda pasar. Si realmente es un éxito, si es un fracaso y demás, lo veremos en los próximos earnings sobre Google. Vamos a ver qué tenemos acá. Hasta la fecha se desconoce esa llamada del presidente Donald Trump y Xi Jinping que estamos esperando para lo cual ha plasmado la Casa Blanca que va a acontecer esta semana, pero no vemos avances. Nadie conoce esa fecha, ese momento en el que se va a hacer esa llamada entre Xi Jinping y Donald Trump para llegar a un acuerdo comercial sobre esto y demás. Creo, escuchen bien muchachos, creo que este es el espaldarazo que necesita el mercado para romper máximos históricos. Ok, mi humilde opinión es que el mercado estamos ahora mismo en máximos. Vamos a pasar a la parte técnica ya para lo que podemos ver. Si nos vamos, por ejemplo, al Nasdaq en gráfica diaria, vamos a ver que el Nasdaq está muy cerca de llegar a los 22.200, su máximo histórico. Ven, y puede ser que necesite el mercado ese espaldarazo, algún tipo de negociación y demás que pueda impulsar, ya sea en el sector tecnológico, en el caso del Nasdaq, o alguna fundamental clave en el ámbito económico, macroeconómico, que pueda impulsar este mercado, esos puntos que necesita, que son muy pocos, la verdad, pero vamos a ver cómo se puede manejar, qué necesita el mercado para llegar allí y verlo, ¿no? También tenemos el SP 500 donde, donde se encuentra bajo la misma situación, prácticamente un 2% le faltaría, ¿no? Para llegar a esos máximos históricos, y volvemos a lo mismo, necesitamos algún tipo de fundamental que suba esto y rompa ese máximo histórico. Lo veíamos el día de ayer en uno de los cafecitos donde les decía, pues a las fundamentales que tenemos y los datos que hemos conocido esta semana y algunos datos históricos, pudiéramos tener en este mes una alza y llegar a máximos históricos. Pero ¿qué puede pasar que impulse esto? No lo sé. Vamos a ver qué sucede. Para mí, pudiera ser que nos sorprenda el mercado con esa negociación que pudieran tener Estados Unidos y China, y llegar a un acuerdo formal y llegar a buenos acuerdos, buenos términos, donde realmente el mercado se vea impulsado por esas buenas intenciones, esas buenas negociaciones entre estas dos potencias económicas, ¿ok? Allí les dejo el dato. Sobre lo demás, vamos a ver acá el Nasdaq. Yo en el día de hoy no sé, no creo que pueda tomar ninguna operativa. Quizás buscando máximos históricos, sí, pero me voy a centrar más en el euro dólar, que está bastante claro. Vamos a las noticias que podamos ver el día de hoy.
Como les comentaba, fíjense, vamos a tener acá en el tipo de facilidad de depósito, tenemos eso, vamos a ver, vamos a ver acá la zona horárica porque creo que está mal. Exacto, eso no es la noticia que toca ahora. La noticia que toca es la próxima, sí, tipo de facilidad de depósito. En la zona euro tenemos a la decisión de tasa de tipos del Banco Central Europeo, eso lo que les decía ahorita, ya ese dato lo sabemos. Incluso hay una previsión del 2,15, eso pudiera ser sencillamente al 2%, ya ese dato está mucho más asegurado, lo cual va a repuntar en un declive, en una devaluación más del euro en ese sentido, y podamos tener una caída en el euro dólar como lo tengo estipulado, ¿ok? Vamos a ver acá también, vamos a recibir noticias, renovaciones por subsidio por desempleo, renovaciones, ¿ok? No peticiones, exportaciones, importaciones, nuevas peticiones por subsidios por desempleo. Aquí vamos a conocer ya el dato. Vamos a ver acá que tenemos también a las 8:45 rueda de prensa del Banco Central Europeo, luego de que se conozca la tasa de tipos. Bien, a las 8:15, a las 8:45, rueda de prensa del Banco Central Europeo. También vamos a tener la comparecencia de Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, recordando que Christine Lagarde creo que va a ser un foco y un objeto de esa pregunta que quizás podamos compartir ya la respuesta el día de mañana y analizar un poco la respuesta, pero seguro, seguro vamos a tener preguntas de periodistas a Christine Lagarde sobre esa posición, esa decisión de abandonar el cargo de presidenta del Banco Central Europeo antes de cumplir su mandato. Christine Lagarde ha mostrado ya posición firme con respecto a ello y puede que abandone el cargo para ocupar otro dentro del mismo Banco Central Europeo, pero no como presidente del Banco Central Europeo. Vamos a ver qué puede pasar aquí con Christine Lagarde con respecto a eso, pero sí va a ser foco de esa pregunta, seguro que seguro que seguro. Vamos a pasar a los gráficos, a seguir en los gráficos, mejor dicho, tenemos tecnológicas que se mantienen al margen. Si vemos un resumen de las siete magníficas, aquí vemos un alza bastante considerable en gráfica diaria sobre las siete magníficas. Estoy haciendo un conglomerado aquí de todas las tecnológicas, las principales tecnológicas, con ese índice que la puede unificar todo el sentimiento de ellas, ¿no? Aquí vemos un pequeño receso. Si nos vamos a gráfica de una hora, vamos a ver un poco de consolidación en esta zona, esperando muchos datos y desarrollo de earnings sobre las empresas. Vamos a ver lo que le comentaba, euro dólar, ya para no hacer más largo el café del día de hoy. En la zona euro dólar, miren lo que tenemos acá. Pudiera aparecer a nivel técnico un banderín lateral que pudiera ser alcista en este momento. Más sin embargo, yo puedo estipular por la fundamental que puede ser bajista, ¿eh? Todo lo contrario. Está bien rezagado el mercado, ya en esta zona, bien rezagado. Con un pequeño impulso bajista, yo obtengo lo que yo quiero, lo que yo busco. Vamos a pasar ya de lleno a la operativa que yo tengo colocada. No es ninguna recomendación de inversión ni demás. Aquí tengo una posición. He agregado más capital sobre los $125 que tenía, ¿no? Como estoy operando ya euro dólar, necesito un poco más de capital para apalancarme sobre esa posición que pueda tener y este es mi punto de salida en profit. Allí todo lo pueden ver. Esas son mis posiciones, recordando que son mis posiciones. Tengo otra posición agregada acá en esta zona buscando este máximo. Si puede que llegue antes de esa noticia de tasa de tipos, pero
posición está allí, quizás deje una corriendo en ganancia, quizás en break-even, si todo mi análisis se me da, me puedo equivocar, puede que me equivoque también, ok, como puede que no, pero allí está mi posición y una pendiente en venta sobre esta zona de acá, ok. Esas son mis posiciones, es lo que digo, ok. No tengo ninguna obligación por qué compartir en el momento que entré esta operación o la que programe o incluso el seguimiento de más, porque no tengo recomendación ni obligación de inversión con absolutamente nadie, ¿ok? Así que nada, chicos, este es el resumen, este es el cafecito del día de hoy. Nada, tómenlo en cuenta para sus análisis y demás. Así que chicos, ya saben, chao, chao.